Hola. ¿Me escuchan, no? Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy bien. Se te Bueno, escucha, Pepe. ya. Gracias, doctores. Bueno, vamos a empezar mencionando, vamos a hablar de estas patologías que son un poco frecuentes, que es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que se va a presentar este sangrado vaginal desde las 22 semanas hasta el nacimiento, ¿no? Está asociada generalmente a un parto pretérmino. Es causa fundamental, importante de morbimortalidad perinatal. Este se asocia generalmente a un sufrimiento fetal agudo y además a casos de óbito, ¿no? Es acá la principal causa de esta patología. Entonces tenemos que es el aborto placentario y seguido de la placenta previa, la basa previa y la rotura uterina, ¿no? Tenemos literatura que nos dice que cuando se presenta la hemorragia en la segunda mitad del embarazo, tenemos que definirla como placenta previa hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en la literatura última se menciona que se presentan más casos ya de abrupto placentario. Posteriormente estaría la placenta previa, luego está la rotura uterina, la basa previa, eh, y posteriormente los desgarros cervicales durante el trabajo de parto. Tenemos que hacer una disquisición diagnóstica de otras causas que pueden ser de origen ginecológico, como infecciones cérvico-vaginales, tumoraciones, en este caso puede haber pólipos, puede haber miomas, puede haber un CA de cervix, inclusive puede haber cervicitis crónicas, ¿no? En el cual podemos encontrar cervix erosionados, por el cual se puede estar produciendo la hemorragia genital, ¿no? Antecedentes de traumatismos genitales y las varices vulvovaginales. Cuando tenemos este tipo de pacientes, tenemos que hacer una evaluación rápida del estado general de la paciente y el feto, ¿no? Entonces, una vez que hacemos la evaluación del carnet prenatal, identificando todo lo que es la anamnesis, tenemos ya que identificar la causa del sangrado. Al hacer las preguntas también ya vamos a definir las funciones vitales de la paciente, tenemos que definir el compromiso hemodinámico, tenemos que definir si la paciente está con taquicardia, está hipotensa, ¿no? Vamos a hacer la evaluación obstétrica también, la actividad uterina, el tono, la dinámica uterina, la frecuencia cardíaca fetal. Posteriormente, en este tipo de pacientes tenemos que hacer ya lo que es la especuloscopía para definir el origen y además la cantidad y sobre todo las características del sangrado, ¿no? Entonces, con mucho cuidado vamos a colocar el espéculo, ¿no? Y con una pinza aro, con una gasa, tenemos que limpiar bien y para tratar de definir de dónde está viniendo el sangrado. En este caso ya vamos a discernir si es una causa ginecológica u obstétrica, ¿no? Posteriormente también podemos hacer, si tenemos a la mano, un estudio ecográfico para tratar de descartar esto, lo que es la placenta previa o un abruptio, lo cual no es difícil, ¿no? De observar con el ecógrafo. Está contraindicado realizar el tracto vaginal, pero que si hay un poco de experiencia, podemos realizar. A veces yo he tenido un caso en la residencia. Uno de mis residentes me viene a informar de este tipo de paciente. Mientras íbamos a verla a la paciente ya estaba totalmente chocada. Entonces a mí me decían que habían palpado como un cuerpo, como el colchoncito, que me decían que hay algo raro, pero aparentemente ha habido una lesión de lo que es la placenta, entonces ha producido un sangrado y se ha choqueado inmediatamente la paciente, ¿no? Entonces, entrando ya en tema de lo que es la placenta previa, tenemos que podríamos decir una definición anatómica que es la implantación de la placenta en el segmento uterino inferior, ¿no? El cual va a recubrir parcialmente o totalmente el orificio cervical interno del cervix, ¿no? Sabemos que el lugar óptimo para la implantación de la placenta es el tercio superior o medio, generalmente en la pared posterior de la cavidad uterina. Pero por diferentes causas que ya vamos a ver, estas generalmente no va a ser así y se va a implantar en el segmento uterino.
Dentro de las tres principales causas como etiología de la placenta previa, tenemos que pues hay anormalidades del endometrio. Si nosotros vamos a tener antecedentes de la paciente que ha tenido principalmente antecedentes de legrados o ameus, toda causa que pueda dañar la vascularización del endometrio, cesárea anterior, antecedentes de endometritis, miomas, entonces se va a producir esta implantación baja de la placenta, ¿no? Anormalidades placentarias, cuando la placenta es muy grande, en el caso de embarazos múltiples, o lóbulos sucedáneos que puede tener la placenta para que se produzca esta implantación baja, ¿no? Y otra causa tenemos el retraso de la capacidad de implantación del trofoblasto. Si hay un retraso del desarrollo o de la capacidad de la implantación del trofoblasto, se podría producir también una implantación baja, ¿no? Y lo contrario, por ejemplo, se menciona, ¿no? Que si habría una actividad mucho antes desarrollada de la implantación, también se podría producir un embarazo ectópico. Dentro de la clasificación, como sabemos, tenemos la placenta previa lateral, en la cual la literatura actual menciona que está el borde inferior de la placenta a 5 centímetros del óseo, ¿no? La antigua decía a 10 centímetros. Ahora se menciona a 5 centímetros del orificio cervical interno y representa un 50% de los casos. Luego tenemos la placenta previa marginal, en el cual el borde de la placenta, el borde inferior de la placenta llega al margen del orificio cervical interno, pero no lo va a recubrir. Esto representa un 30% de los casos. Luego tenemos la placenta previa parcial. Aquí ya tenemos la clasificación de lo que es la placenta previa oclusiva, ¿no? Mientras no esté con hemorragia y tenemos un diagnóstico ecográfico, vamos a decir que es una placenta previa oclusiva. Ya que en el trabajo de parto por la distensión del cervix podría ya producirse lo que es una placenta oclusiva parcial. Posteriormente, ahora vamos a hablar de las manifestaciones, la clínica que va a presentar esta paciente, ¿no? Entonces, el motivo de consulta de estas pacientes va a ser que presenta hemorragia genital. Esta hemorragia genital generalmente es el síntoma más característico, 80%. Este va a tener un comienzo insidioso, no va a presentar dolor, puede ser continuo esta hemorragia dependiendo la cantidad de los vasos y la cantidad es variable. Entonces, lo que nos va a decir generalmente la paciente en estos casos es que la paciente estaba durmiendo en su cama y se ha sentido mojada y ha visto ya un charco de sangre en su cama. Entonces, generalmente, esa es la clínica que nos refieren las pacientes, es decir, que no ha tenido dolor ni tampoco ha presentado actividad importante, pero ya se presenta la hemorragia, ¿no? Dependiendo de la cantidad variable que pueda presentar la hemorragia, esta ya va a presentar anemia o shock, ¿no? Dependiendo si es un sangrado continuo o si es un sangrado abundante, inmediatamente la paciente puede presentar shock. Y también se presenta generalmente cuando la presentación es pelviana. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a tomar en cuenta la historia de la paciente, que es una hemorragia sin dolor, lo que ya habíamos dicho, que es un embarazo en la segunda mitad, puede presentarse en el inicio del trabajo de parto, pero como habíamos dicho, ¿no? A partir de las 22 semanas hasta el nacimiento. Los antecedentes, muy importante, que puede presentar antecedentes de ameus, legrados o cesárea. Los signos abdominales que vamos a encontrar, entonces un útero suave, está relajado, ¿no? No hay una actividad uterina importante, no está distendido. Podemos palpar contracciones, pero que como les digo no son muy frecuentes y también puede tener presentación pélvica, ¿no? Vamos a encontrar la fetocardia en la cual generalmente no está dañada o alterada, pero dependiendo la cantidad de la hemorragia, ¿no? Hablando un poquito sobre la patología, cómo se produce la placenta previa, de acuerdo a lo que hemos hablado de la clínica que presenta, esto
hice esta pregunta de examen también, ¿por qué se produce la hemorragia? Entonces, hablamos de un disparalelismo, ¿no? Entonces, no va a tener la misma capacidad de crecimiento la placenta en relación al segmento uterino. Entonces, al estirar, elongarse, podríamos decir, el segmento uterino, es donde se produce la ruptura de los vasos, ¿no? Que ya puede ser variable esta ruptura de vasos y así es como se produce, ¿no? La hemorragia. Es por eso que es una paciente que generalmente no ha hecho ningún esfuerzo o estaba descansando y presenta la hemorragia, ¿no? Como hemos dicho, tenemos que hacer la disquisición diagnóstica, descartar que sean otra causa de hemorragia, que vamos a hacer la examinación con el espéculo para determinar otras causas, ¿no? Que pueden ser, como hemos dicho, que podría ser por una cervicitis crónica, pólipos o cáncer, ¿no? Y como hemos dicho, la restricción del tracto vaginal, pero que se puede hacer con un poco de experiencia. Es innecesario realizar un tacto rectal. La ecografía en un 95% nos va a dar la ubicación de la placenta. Inclusive ya vamos a ver unas imágenes hiperecogénicas, como podemos ver en la imagen, en la cual ya nos está mostrando la cantidad de coágulos que se pueda presentar, ¿no? Inclusive ya se puede medir la cantidad de estos coágulos que se pueden presentar. Entonces, los diagnósticos diferenciales tenemos lógicamente con el desprendimiento de placenta, alteraciones vasculares y anormalidades del cervix que ya hemos mencionado. Las complicaciones, la hemorragia obstétrica, el desprendimiento de placenta que también nos puede llevar, anemia, infección, parto prematuro y el sufrimiento fetal. Si no actuamos a tiempo, se puede producir inclusive se puede producir el óbito fetal, inclusive el compromiso materno, ¿no? Entonces, en relación al tratamiento, lo que tenemos que hacer, general, estos tres puntos principales que vemos, la severidad del sangrado que va a presentar la paciente, la edad gestacional y la presencia de la dinámica uterina, ¿no? Entonces, debemos decir que la conducta que vamos a tomar va a estar condicionada por estos tres factores, ¿no? Si es un sangrado leve, moderado, podríamos tener, nos daría chance todavía dependiendo de la edad gestacional, realizar la maduración fetal, ¿no? Maduración pulmonar fetal. En relación a la presencia de la dinámica uterina, como está aquí es un poco controvertido un poquito el tratamiento respecto a la uteroinhibición. Si vamos a dar nifedipino, vamos a producir una vasodilatación, por lo cual va a haber una mayor hemorragia, ¿no? Lo mismo si damos butilbromuro de iosina, cualquier antiespasmódico relajante de músculo liso, también se podría producir. Entonces, lo que se recomienda es utilizar antiprostaglandínicos, ¿no? Podemos utilizar lindometacina, dependiendo también la edad gestacional. Pero todo esto, como decimos, está condicionado, ¿no? Dependiendo la severidad del sangrado. A veces no nos da tiempo de nada y tenemos que transferir con las medidas básicas para la interrupción del embarazo, ¿no? Como objetivos tenemos pues que prevenir el shock hipovolémico, prevenir un parto pretérmino. Como les digo, no podemos utilizar mucho, si bien la literatura menciona utilizar uteroinhibidores, pero es mucho más riesgo de que se produzca mayor hemorragia, ¿no? Tenemos que vigilar la actividad uterina, el dolor, el sangrado, la cantidad. Tenemos que ya pedir los laboratorios básicos, ¿no? Y tenemos que hospitalizar a la paciente en cuanto tenga hemorragia, ¿no? En este caso, lo que se debería hacer, bueno, lo que yo recomiendo es pues que ya estas pacientes, si tenemos este diagnóstico, tenemos que transferirlas inclusive ya a las 34 semanas, ¿no? Pues estas pacientes que tienen una placenta previa y más que todo, si es oclusiva, total, parcial, entonces ya tenemos que esta paciente programarla, no puede estar entrando como emergencia, ¿no? Ahora, hay muchos casos de placenta baja lateral que se está entre 5 y 10 centímetros del borde del orificio cervical interno, perdón. Entonces, inclusive hay casos que van a parto de estas pacientes, ¿no? Que ni nos hemos enterado, pero
la paciente llegó 4 o 5 de dilatación, ya podemos romper las bolsas y va a descender un poco más el polo cefálico, entonces se controla bien esta patología y va a parto, ¿no? Pero si tenemos una placenta oclusiva total, entonces lo mejor ya es inclusive, ya podrían mandarla con su maduración pulmonar y transferirla antes de las 34 semanas para que esta paciente sea mejor estudiada. Inclusive tenemos que pedir el Doppler para ver si no hay casos de incretismo, percretismo, que es mucho más complicado y tenemos que entrar con medidas más adecuadas para una cesárea programada, ¿no? Bueno, hablando de lo que es ahora el desprendimiento de placenta incerta, eh, esta decimos que a diferencia de la anterior es una placenta normalmente insertada en el fondo, en la parte posterior, ¿no? Pero que por diferentes causas se puede producir este desprendimiento y la cual va a producir la anoxia fetal. En relación a la fisiopatología, tenemos una lesión vascular local, ¿no? Va a haber una ruptura de vasos del adhesivo vasoal, en este caso ya va a producirse la hemorragia, va a haber un hematoma retroplacentario, va a haber un desgarro de vasos, hemorragia, aumenta el área de desprendimiento y un aumento brusco de la presión venosa uterina, va a haber una mayor congestión del lecho venoso y el desprendimiento total o parcial de la placenta. En relación a esto de la fisiopatología, para poder explicar un poquito más claro, decimos que la principal etiología es la preeclampsia, ¿no? La elevación de la presión arterial. Al elevarse la presión arterial, hay una hipertonía de la fibra uterina, de la fibra muscular. Entonces, al aumentar el tono, va a disminuir la irrigación, pero no tanto así de las arterias, sino de las venas, por aumento de la presión de esta fibra muscular. Lo que va a pasar es pues que va a haber una mayor congestión del lecho venoso y al haber mayor congestión del lecho venoso, entonces se va a formar ya lo que es el hematoma, va a haber mayor hemorragia. Por otra parte, si hay este aumento del tono de la fibra muscular uterina, a la vez también va a haber una extravasación vascular capilar de líquido, lo cual va a ir a dañar la fibra muscular, ¿no? Entonces, al dañar esta fibra uterina, entonces se va a dañar esta fibra uterina, con lo cual puede haber esta extravasación de esta sangre que puede dañar este tejido y llegar inclusive hasta el peritoneo visceral, puede llegar a la trompa, ovarios y lo que llamamos el útero de Cuvier, en el cual ya presenta, es un tejido tigroide mencionamos, ¿no? Con sus fusiones, en la cual ya hay un daño además de la fibra uterina, la fibra muscular uterina, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la principal causa de esto son los estados hipertensivos, ¿no? Dentro de otros factores de riesgo tenemos la edad materna avanzada, la multiparidad, la distensión uterina, la deficiencia de deterioro vascular, anomalías o tumores uterinos, tabaquismo, alcohol y el embarazo gemelar, ¿no? Al haber una mayor distensión de la fibra muscular uterina. Otras causas precipitantes, tenemos la placenta circunvalada, traumatismos. Y aquí tenemos la segunda causa más frecuente que tenemos en nuestro medio, ¿no? La primera causa, como sabemos, es la preeclampsia. La segunda causa tenemos traumatismos que pueden ser directos o indirectos. En accidentes de tránsito tenemos, la paciente nos va a reportar que ha habido un golpe directo en el abdomen y a veces en accidentes indirectos que la paciente presenta una caída de rodillas o golpeando la región glútea y va a haber desprendimientos de la placenta, ¿no? Otra causa es la reducción súbita del volumen uterino, cuando hacemos la ruptura de membranas, la ruptura artificial de membranas, por ejemplo, cuando hay un poliedriamos y hacemos la ruptura brusca, puede haber una descompresión brusca, por lo tanto se puede formar también un hematoma, ¿no? Cuando hay cordón umbilical demasiado corto, aumento en la presión venosa. Otra causa sería cuando tratamos de hacer versiones externas, ¿no? La clasificación según la localización del desprendimiento, ¿no? Entonces tenemos, como vemos en la imagen, tenemos una central, una marginal y un completo. La central
podría decir que es muy peligrosa, es cuando se presenta al centro de la placenta y la sangre queda atrapada en la placenta. Entonces, en este caso, la sangre no se va a presentar en un sangrado vaginal, ¿no? Pero en este caso, en casos severos, si aumenta este hematoma, puede invadir el tejido mitral, dañándolo y produciendo sufusiones, ¿no? Tenemos la marginal, un sangrado en la cual ya puede haber un sangrado vaginal visible. El dolor uterino es característico en esto de la, ¿no? Entonces, por aumento del tono, lo que habíamos explicado, va a haber un dolor más localizado a nivel del, donde se está produciendo este hematoma, ¿no? El color de la sangre más oscuro y a veces ya está acompañado de coágulos. Y fíjense en el lado derecho ya en un desprendimiento completo, el cual es el más serio, y el cual va a separar totalmente la pared uterina y se produce un sangrado vaginal masivo. En la clasificación, según el grado de separación, tenemos 3 grados, leve, moderado, severo, ¿no? En la primera, que tenemos un desprendimiento del 10 al 30%, en el grado 2, 30, 50%, si es más del 50%, y es un grado 3. En un grado 1, la paciente tiene actividad uterina, el cual va a ir aumentando paulatinamente y puede producirse hasta con un grado 3, en el cual ya va a estar un útero tetanizado. Está muy comprometido el estado del feto y la madre. En un grado 1 todavía permanecen estables, ¿no? Cuando hay un volumen de sangrado de hasta un 150 cc. Pero si el volumen aumenta de 150 a 500, está mucho más comprometido. Y generalmente, si es más de 500 cc este desprendimiento, ya estamos hablando de óbito, ¿no? En el cual este grado 3 severo ya se puede clasificar en un grado A o B, dependiendo si ya está acompañado de una coagulación intravascular diseminada. La triada clásica para el diagnóstico del abruptio, ¿no? Que tenemos la hemorragia, ¿no? La hipertonía, en el cual ya va a producir, por lo cual va a producir el dolor. Los antecedentes importantes de la hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia. En relación a la clínica de esta patología, entonces el 80% de los casos va a presentar hemorragia, ¿no? Si es que encuentra un lugar de salida. Aquí podemos encontrar, si no encuentra un espacio de salida, estos coágulos, esta sangre, entonces nos va a llevar al útero atigrado o de Cuvilea. El dolor está en un 65%. Este va a aparecer más bruscamente, no como en la placenta previa, que es insidioso, ¿no? La evolución es variable, como ya hemos dicho, dependiendo de la hemorragia, la cantidad de sangrado de la paciente, ¿no? El dolor es intenso y puede haber la infiltración miometrial, eh, el cual es pues muy peligroso porque nos puede llegar hasta hacer histerectomías, ¿no? De hipertonía uterina, el 50% de los casos, ¿no? Al haber una lesión de estas células, va a haber una liberación de lisosomas a nivel de la decidua, lo cual va a modificar la estabilidad celular y va a haber una mayor liberación de fosfolipasa, lo cual nos va a llevar a una mayor síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y como ya hemos dicho, se relaciona mucho más con el óbito fetal. Tenemos que pedir las pruebas de laboratorio, todo el perfil renal, perfil hepático, porque como dijimos está muy relacionado con lo que es preeclampsia, ¿no? Y principalmente también fibrinógeno, ya que va a haber una hipofibrinogenemia. El diagnóstico, entonces, con todo lo que hemos dicho, con un estudio de la clínica del paciente, la ecografía también nos ayuda mucho si es que tenemos a la mano. Normalmente en la ecografía vamos a ver que está junto la placenta con la decidua, ¿no? O sea, no tenemos que ver áreas hiperecogénicas, pero si observamos áreas hiperecogénicas más la clínica, podemos hacer un diagnóstico de la abruptio. Pero aquí, como dice en rojo, el manejo de las pacientes con sospecha de abruptio nunca debe ser retrasado por la espera de la ecografía. Ya tenemos que tomar medidas respectivas, ¿no? Entonces, haciendo ya un resumen, el diagnóstico diferencial de las causas del sangrado genital, tenemos que es el abruptio, la placenta previa, y como ayer ya nos explicó muy bonito nuestro profesor que ayer nos explicó, doctor Trujillo,
toda la clínica como es de la ruptura uterina, ¿no? Dentro de las complicaciones que vamos a tener es pues, el shock hipovolímico, coagulopatías, el sufrimiento fetal, la necrosis psicoficiaria y la insuficiencia renal. El tratamiento, una vez que ustedes hacen el diagnóstico, pues tienen que transferir inmediatamente. Si bien la literatura menciona que podríamos realizar la inducción o conducción del trabajo de parto, por acaso preguntaban cómo se realiza la inducción. La inducción es siempre con 25 microgramos de misoprostol. Tenemos que repetir cada 4 horas durante 3 oportunidades. Podemos descansar un día y realizar una segunda inducción. Si no, otra vez, si hacemos con 25 microgramos cada 4 horas, o sea, 3 dosis en 24 horas, podríamos decir ya que es una inducción fallida, ¿no? Entonces no nos podrían mandar si mencionan un diagnóstico de inducción fallida, si no han hecho todo eso. Pero ¿a qué va esto? A donde quiero llegar. Entonces, si nosotros hacemos una inducción, por ejemplo, mencionaban, ¿no? Cuando hay un embarazo de 41 semanas y 5 días, queremos hacer la inducción. Pero nosotros administramos 50 microgramos, o sea, del misoprostol tenemos que partir, ¿no? Tenemos que administrar en fondo de saco posterior la mitad de la cuarta parte de la tableta, ¿no? Entonces colocamos en fondo de saco posterior, pero a veces con esos 25 microgramos ya producimos hipertonías, el cual nos puede llevar a cuadros de abrupto, ¿no? Entonces es por eso les decía, si la literatura menciona que dice que podemos realizar la inducción con misoprostol, también es muy riesgoso si llegamos a esto. Si llegamos a una hipertonía uterina, entonces lo mejor, si no nos responde con útero-inhibidores, lo mejor es también realizar la cesárea, porque se podría estar, si palpamos nosotros un útero tetanizado, donde ya no vamos a palpar partes fetales, tendríamos que realizar nomás la cesárea. Se menciona también si la paciente está con dilatación cervical de 4 centímetros o más, se podría realizar la conducción. Siempre la conducción se empieza con 8 gotas, no más, para no producir las incoordinaciones de primer, de segundo y de tercer grado. Porque si la literatura menciona que para estimular la fibra uterina necesitamos 4 miliunidades. Entonces, si nosotros estamos colocando en la dextrosa al 5%, los 1000 cc más las 10 unidades, entonces cada 2 gotas tiene una miliunidad de oxitocina. Entonces por eso empezamos con 8 gotas para empezar con la estimulación básica que requiere la fibra uterina, que es de 4 miliunidades internacionales de oxitocina, ¿no? Y ahí es lo que se menciona como es el parto precipitado, en el cual si nosotros ya tenemos este diagnóstico y entonces realizamos la conducción, tenemos que romper bolsas para que de esta manera, como menciona la literatura, se produzca un parto en bloque en el cual ya va a salir el óbito, la placenta y los coágulos. Pero como les digo, este manejo es muy, muy riesgoso porque el peor miedo que tenemos es realizar la histerectomía, ¿no? A veces es un tejido muy, muy friable que ya pues es como poner puntos a lo que Dios les dio a los familiares. Cuando entra ya es como poner punto a la mantequilla. Entonces ya el hilo se sale, no hay coagulación y hay una complicación ya más seria que es de mortalidad, ¿no? Muy bien, y ahí está para el objetivo final de tratar de diagnosticar estos casos lo más precoz posible para prevenir todo lo que se ha mencionado, ¿no? Gracias, doctores. Tal vez alguna pregunta, doctores. Estimados colegas, por favor, pueden preguntar. Muchas gracias, doctor Menéndez. Por favor, pueden preguntar, colegas.
realizar cualquier pregunta. Doctor Menéndez, buenas noches. Le habla la doctora Jata de la maternidad Germán Buch. Quería consultarle sobre la placenta previa. Todos los tipos de placenta previa, incluso las que están a 5 centímetros del OCE, tenemos que referirlo para que la atención de la cesárea del parto sea en segundo nivel. Esa es mi consulta. Buenas noches, doctora. Como les dije, ¿no? Cuando se produce este tipo de placenta previa lateral, cuando está entre 5 a 10 centímetros del OSI, a veces ni nos enteramos, ¿no? Solamente ya cuando hay complicación. Entonces, lo que yo recomendaría, pues, sería que si está más allá de 5 centímetros del OSI, se podría producir un parto normal, ¿no? Como sabemos, también tenemos que hablar en este caso de la migración placentaria, que se puede producir hasta las 34 semanas, ¿no? Entonces, hay dos teorías que mencionan que la placenta podría migrar, un poco ascender, podríamos decir, debido al crecimiento uterino y que podría llevar la placenta hacia arriba. Eh, y la otra es que podría haber una degeneración de las velocidades que se implantan en un lugar que hay una disminución del riego sanguíneo, como es el segmento, por lo cual podría haber una degeneración de estas velocidades debido a esta disminución de la irrigación del segmento, por lo cual podría también ascender la placenta, ¿no? Pero si ya es una oclusiva marginal o oclusiva total, lo ideal nomás sería que las transfieran para que hagan su control prenatal en segundo nivel, ¿no? Gracias, doctor. Si me permite, quisiera hacer una pregunta más. Sí, doctor. En caso de una paciente gestante con mioma uterino, veía que una de las causas de desprendimiento de placenta es tumoraciones, ¿no? A nivel uterino. Entonces, en caso de una paciente con mioma uterino, eh, ¿podríamos continuar con el control prenatal en el primer nivel? ¿Tendríamos que referirla o qué otras complicaciones se pueden presentar? Bueno, generalmente no he visto muchos casos que se presenten los miomas a nivel del segmento, ¿no? Más son corporales, pero que también existen miomas, ¿no? A nivel cervical. Entonces, si es una placenta previa con mioma, lo mejor es nomás transferir. Bueno, no tengo mucha experiencia con, en estos 10 años de ginecólogo. He visto dos casos que todo el útero era miomatoso, todo. Entonces hemos tenido que hacer la sección a nivel, bueno, hemos hecho en el segmento, ¿no? Pero haciéndonos trazos entre los miomas. Y como sabemos, mioma con embarazo no se toca porque aumentamos todavía el riesgo de mucha más hemorragia. Entonces, hemos sacado, sí, los miomas que estaban a nivel del segmento, pero como podría haber estas complicaciones de hemorragias, no más transferirla. A veces no da tiempo, pues, para, para tratar este tipo de pacientes. Y lo que más tenemos que cuidar, si bien la paciente puede llegar bien al hospital al segundo nivel, pero el problema es el bebé, ¿no? Que se podría producir, dependiendo la cantidad de hemorragia, se podría producir ya lo que es el, el óbito. Inclusive yo diría que a este tipo de pacientes, lo que les tendríamos que indicar que si hay una gota de hemorragia, entonces ya se tendrían que, y más aún si es prematuro, entonces ya se tendrían que dirigir a un segundo, inclusive a un tercer nivel, porque también en segundo nivel perdemos tiempo, ¿no? Podríamos ustedes ya mandar como duración, pero si hay una hemorragia importante y si es muy prematuro, a veces ni siquiera va a llegar a tercer nivel, ¿no? Muchas gracias, doctor. De nada. Doctor Menéndez, buenas noches. Buenas noches, doctor.
¿Cómo está, doctor? El doctor Wampo de Germán Buch. Doctor Menéndez, no me quedó muy claro en relación a la pregunta que hizo la doctora Jata. Doctor Menéndez, tengo una paciente de término y por ecografía está con una placenta baja lateral, posiblemente unos 5 centímetros. ¿Cuál sería mi conducta en este caso? ¿Los refiero al segundo nivel o lo hago quedar en mi centro? O sea, esa es mi duda, doctor Menéndez. Si está entre más de 5 centímetros, considero que lo tienen que transferir, ¿no? Como les digo, si está entre 5 8 centímetros, tal vez ni siquiera, ¿cuántos partos habremos atendido nosotros que estaba ahí la placenta? Y que como cuando se rompe cuando se rompe la placenta, muerde, presiona el, el borde inferior de la placenta y va a parto normal. Pero podrían ir a parto esas pacientes, ¿no? Pero también dependiendo de los riesgos que lleva esto, no sé qué opinan los colegas. Yo creo que también se tendría que nomás transferir por el riesgo. Como les digo, a veces no da el tiempo cuando se producen hemorragias profusas, no da el tiempo para llegar al segundo nivel. Entonces, recomiendo que sí, si es una placenta también oclusiva lateral por el riesgo que esto conlleva, yo creo que se tiene que transferir nomás a segundo nivel. Ya, gracias, doctor. Muchas gracias. Colegas, ¿tienen alguna pregunta más para el doctor Menéndez? Bueno, colegas, agradecerle al doctor Menéndez por su exposición, a ustedes, colegas, por su participación. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana nuevamente, reuniéndonos a horas 8:30, desde horas 20:20 va a estar habilitado el link y continuaríamos con las sesiones de este curso. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.